Gracias al Señor por este tiempo. Como siempre digo, el privilegio de poder compartir. Pueden tomar asiento, Después le hacemos parar. Ustedes saben que es una iglesia que le hace hacer ejercicio. Le hacemos parar, sentar. Damos gracias al Señor por el privilegio de poder compartir una palabra y siempre aprovechamos este tiempo, ¿no? Saber que en nuestras manos tenemos la palabra de Dios y sabemos que ella es poderosa para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestras ideas. Así que honramos la palabra de Dios y aprovechamos este tiempo. Antes de comenzar nuestro texto del día de hoy, quiero hablar acerca, o pensar en cada uno de nosotros como cristianos, ¿sí? Como cristianos, como aquellos que respondimos al mensaje del Evangelio, y que tenemos que reconocer que no le estamos dando la prioridad correcta a nuestras vidas. Cada mañana al levantarnos nos encontramos rodeados de actividades, de rutina, de muchos quehaceres, y sin contar nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como esposo, como esposa, como ama de casa, como trabajadores, como empleadores, como miembros de esta iglesia. También nuestra responsabilidad de poder servir a nuestros hermanos. Y claro, podríamos decir, hermano, pero esta es una lista muy resumida acerca de mi semana, de mi mes, de mi año, y sin lugar a dudas resumida de todas las tareas que hacemos semanalmente. Pero tenemos que reconocer que muchas veces vemos todas estas cosas y estas rutinas y cosas que tenemos que hacer, que demandan la vida, como una carga que estamos llevando nosotros solos, como una carga pesada, como una mochila altamente pesada. Y por el resultado de esto nos sentimos abrumados, descontentos, cansados. Llega el fin de semana y estamos quejosos. ¿No es así? No es esta iglesia, estamos hablando de otra iglesia, seguramente. No es de nosotros. Y lo que hace eso es no poder disfrutar de todas las cosas que hacemos. No disfrutamos. Otra vez tenemos que ir a trabajar, otra vez tenemos esta responsabilidad, otra vez. Y eso se va cargando en nuestros corazones. Y eso es lo que llevamos, ¿no? A la frustración y demás. Seguramente que nosotros pasamos por algunas circunstancias como esta. Quizás esta semana fue así para nosotros, o no, pero vendrán. Así nos sentimos. Y claro, nos preguntamos, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras vidas? ¿Por qué nos sentimos de esta manera? Y claro, tenemos que ir a la palabra de Dios. Es la que nos va a dar la respuesta, y eso es lo que vamos a hacer. Es porque estamos dando prioridades a otras cosas. Ese es el punto. Y no al Señor. Y esto le pasó a un personaje en la Biblia, en la cual hoy vamos a tratar. Voy a traer a la hermana Marta, vamos a hablar con los hermanos, y a la hermana María. Y en Lucas, y así lo pueden ir buscando, vamos a meditar en este pasaje. En Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. Lucas 10, verso 38 al 42. Y si nos ponemos de pie, en reverencia a la palabra de Dios, y hacemos la lectura juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, Señor, por tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Te rogamos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo pueda ayudarme a poder compartir tu palabra.
Siempre que nos subimos detrás de este púlpito, Señor, entendemos que necesitamos de tu gracia, Dios, porque estamos incapacitados. Y también ruego por mis hermanos que han venido en este lugar para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, qué es lo que tú quieres decirle a sus corazones. Dios, suplico que puedas aplicar esta tu palabra a su vida diaria. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Lo que quiero tratar con ustedes a través de la vida de estas dos mujeres, Marta y María, como punto principal de nuestro pasaje es, como cristianos, cuál es nuestra máxima prioridad. Eso es lo que voy a tratar de, con la ayuda del Señor, poder dejar en sus corazones a través de este pasaje. ¿Cuál es nuestra máxima prioridad como cristianos? Y antes de comenzar a ver los versículos, meditar en esta escena que Lucas nos narra, deberíamos empezar a definir qué es una prioridad. ¿Qué es una prioridad? Bueno, la definición de una prioridad es algo que está por encima de todas las demás cosas. Es prioritario, es primero. Hay muchas cosas, pero hay una cosa que sobresale por sobre todas las cosas. Eso es una prioridad. En cualquier ámbito y en cualquier aspecto de nuestra vida. Eso es una prioridad. Algo que está en primer lugar en importancia a las demás cosas. En nuestro texto, sí, encontramos dos personajes, y esta es Marta y es María. Son dos mujeres de fe extraordinaria. Cuando vemos la vida de estas mujeres, en verdad eran personas que servían, que amaban al Señor. Eran hermanas. Estas dos mujeres eran hermanas. No sé si ustedes recuerdan ahí el relato también de Lázaro. Bueno, ellas eran hermanas de Lázaro, el amigo del Señor, aquel que el Señor resucitó cuando había muerto, para relacionarlos a estas mujeres. Y ellas vivían en una pequeña aldea, allí en Betania. Eso es lo que nos narra las Escrituras acerca del contexto de estas hermanas. No se sabe bien, podríamos preguntar, ¿eran amigos del Señor? ¿Eran íntimos amigos del Señor? ¿Cómo llegaron a ser amigos? Bueno, las Escrituras no hablan, no sabemos dónde ocurrió esto, pero sí la Biblia da claras evidencias que eran personas íntimas del Señor, eran amigos del Señor. Y los tres llegaron a amar al Señor, tanto Marta, María y Lázaro, eran personas que amaban al Señor, que reconocían al Señor como su Señor y su Salvador. Y es más, cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 5, ahí, y en todos los evangelios nos recuerda la relación que el Señor tenía con cada uno de ellos. El Señor amaba a estos hermanos, los amaba de gran manera. Y había una amistad entre ellos. En ocasiones el Señor encontraba descanso, encontraba satisfacción, consuelo en la casa de estos hermanos. Allí en Juan, Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María, Jesús amaba a Lázaro. Eran sus amigos. Eran personas íntimas del Señor. Y Lucas nos narra, o Lucas quiere mostrarnos, mejor dicho, en esta escena, algo importante que él quiere comunicar a estas dos mujeres. O más bien a una mujer, a Marta, y a los que estaban en ese lugar. Y así quiero ir al versículo 38, pensando en esto, en nuestra prioridad, viendo en la vida de estas mujeres. Dice así el versículo 38: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este es el Señor, seguimos leyendo, ahí es el Señor caminando y yendo a la casa de esta mujer que le recibe. Lucas nos deja ver en esta porción la actitud de esta mujer, la actitud de Marta, podríamos decir, su hospitalidad, recibe al Señor, su disposición de servir al Señor. Eso es lo que nos muestra Lucas allí en esta narración. Y es más, pensemos en esto, Marta no estaba recibiendo a cualquier persona, no era un hermano más, alguien más que pasaba, ella estaba recibiendo al Señor, estaba recibiendo a Cristo, aquel que ella había reconocido como su Señor y su Salvador, estaba recibiendo al Dios Todopoderoso. Y esta es una actitud correcta, podríamos pensar en esta escena, correcta,
y que la Biblia nos manda a hacer. Obviamente en el tiempo bíblico no es el mismo tiempo donde nosotros estamos atravesando, pero se practicaba mucho el hospedar unos a otros. Era algo común. Es más, la Biblia manda a hacerlo. En Hebreos y en Pedro tenemos dos pasajes que los voy a leer rápidamente para ponernos en contexto. En Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Hebreos, capítulo 13, versículo 2, nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad. O sea, estaban practicando, esta hermana estaba practicando algo que la Biblia manda de cada creyente, de los que aman al Señor. Estaba haciendo lo correcto. Hasta acá va todo bien en nuestra narración, está todo bárbaro, todo perfecto. La hermana estaba cumpliendo gran parte de las Escrituras, pero el versículo 39 nos dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Así que acá es a donde entra en escena su hermana María. Y hay un detalle, ¿no?, que no se nombra acá en nuestro pasaje, pero no se nombra a Lázaro, no se nombra a los discípulos, que siempre estaban con el Señor, no se los nombra. No sé de qué manera Lucas lo omitió, no lo sabemos, pero muy probablemente ellos estaban también en esa casa. Estaban tanto los discípulos como Lázaro, había varias personas en ese lugar. Pero Lucas quiere mostrarnos algo en esta escena. Hay algo que el Señor tiene que enseñar a Marta. Se nombran estas dos y sus actitudes, obviamente, ¿no? Eso es lo que más resalta en esta narración. Opuesta una hermana a la otra, opuesta a sus actitudes completamente distintas. Una actitud de una y la actitud de la otra. Nos dice el texto que María se sienta a los pies del Señor para oír su palabra, sentada. La otra hospeda al Señor y sirve. Son dos actitudes distintas, correctamente las dos. Y la actitud que toma María es una actitud de un discípulo, podríamos decir. Alguien que se sienta a escuchar, dispuesto a oír su maestro. Se sienta. Está la sabiduría en ese lugar, dispuesto a aprender, a escuchar, con un corazón deseoso de escuchar la voz de su Señor. Y este no era un rabí cualquiera. No era un maestro cualquiera, no era un maestro como Gamaliel, que al libro de los Hechos nos habla, aquel que le enseñaba al apóstol Pablo. No era un reconocido ahí de los fariseos, este era el rabí de los rabí, el maestro de los maestros. Era la sabiduría de Dios encarnada en ese hogar, hecho hombre, hablando a los que estaban en ese lugar. Era Dios mismo. El Dios Todopoderoso, aquel que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, estaba hablando. Y claro, la actitud de María era sentarse y escuchar al Omnipotente en ese lugar. Esa fue su actitud. Ahora nosotros nos podemos pensar qué cosa más importante había en esa casa, o qué hacer, o alguien pudiera hacer que no estar a los pies de Cristo escuchando su voz. Escuchando la sabiduría de Dios hablar. Algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Cristo, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, dando su voz audible, escuchándolo ahí. ¿Qué había en ese hogar que distraía tanto? ¿Qué cosa pudiera distraer tanto la maravillosa oportunidad de escuchar al Señor? ¿Qué prioridades más importantes pudieran existir que no es estar a los pies de Cristo en ese hogar? ¿Qué cosa estaba pasando en el corazón de Marta? No lo sabemos, lo vamos a descubrir, que es lo que dice Lucas. Y ahora pensemos en nosotros. Pensemos también en nuestra vida y pensemos también en esta escena. ¿Qué de nosotros, hermano? ¿Estamos distraídos en nuestras prioridades? ¿Estamos dándoles más atención a otras cosas? ¿Identificamos los ídolos de nuestros corazones? Esos que nos alejan, los que nos tienen apartados del Señor, que nos
alejan cada vez más, los identificamos. Quizás pudiéramos pensar en el día de hoy una de las luchas más grandes que tenemos son las pantallas, las distracciones, la tecnología. ¿Será eso? Pensamos, ¿no? Y reflexionemos si esas cosas nos están alejando como Marta. María entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Estaba Cristo, su Señor. En ese lugar, ella tenía que estar a los pies de Cristo, escuchando a su Señor, deleitándose en el Señor Jesucristo, en la gracia de Dios encarnada y hablando en ese lugar. Pero pudiéramos pensar que María sin palabras nos está diciendo, en otras palabras, ¿no? Este es el mejor lugar para vos. Este es el mejor tiempo invertido para tu alma. Esta es la mayor prioridad de tu vida. Es pasar tiempo con Cristo. Es estar a los pies del Maestro. Sin palabras pudiéramos ver la implicación de lo que está haciendo. Simplemente el sentarse a escuchar a Jesús. Pero muchas veces, en nuestro contexto, o en medio de nosotros, decimos, bueno, yo no tengo tiempo. ¿Cuántas veces usamos eso, hermano? Un montón de veces, y lo he usado una y otra vez. No tenemos tiempo. Esa es una realidad en la que nosotros vivimos. Amén. O todos tienen tiempo. O todos tienen, no todos vivimos al límite en nuestra vida, en nuestra semana, en nuestro año. Y estamos apretados en todas las áreas de nuestra vida. Y nuestra respuesta es, no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer, muchísimas cosas que atender. Voy a atender esto que es importante. Yo no sé qué es importante. Entiendo que esto es lo que debo hacer. Voy a intentarlo más tarde, más adelante. Voy a organizarme. ¿Cuántas veces usamos esa palabra? Me voy a organizar bien y voy a poder hacer esto. Voy a tener mi tiempo devocional, voy a estar con el Señor, voy a leer su palabra. Luchamos constantemente con esto, hermano. Y es una realidad en nuestra vida. O por lo menos en mi vida. Pero no es algo que nos pasa solamente a nosotros. Vemos relatos en las Escrituras. A Marta le pasó. A Marta le pasó. Marta es un ejemplo de muchos de nosotros. Es un espejo en el cual nosotros nos miramos también. ¿No es así? Claro que sí. Versículo 40. Leamos así. Miremos el reflejo de Marta. Dice así, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y es acá donde Lucas nuevamente trae a escena a Marta. La de María a los pies del Señor. En el principio habla de Marta hospedando al Señor, sirviendo al Señor, y ahora la trae nuevamente a escena. Ella es una mujer atareada. Es una mujer con una agenda muy, pero muy cargada de quehaceres. Y dice Lucas que ella estaba preocupada, y eso es importante en nuestro texto. Estaba preocupada en muchos quehaceres. Y saben que, mis hermanos, la palabra preocupada es estar distraído, es en implicación estar alejado. Esa es la idea. No tanto esa preocupación en el corazón, sino más bien algo que está distante de lo que tiene que hacer. Es como decir, nosotros estamos acá, en este lugar, pero estamos pensando, no sé, en los fideos que vamos a comer ahora cuando salgamos en este lugar. Una cosa así, o sea, estamos acá, pero no estamos acá. Eso le pasaba a ella en ese lugar. Estaba distraída, distante de algo importante que debía hacer. Para ella la prioridad era servir de la mejor manera al Señor, sin que le falte ningún detalle. No estaba haciendo nada malo. El Señor no reprende a Marta, ni este texto nos está mostrando lo malo que estaba haciendo Marta al servir. No es nada pecaminoso. Lo que ella estaba haciendo es alejándose de la parte mejor, de la porción mejor que
estaba sucediendo en ese lugar. Estaba tan preocupada con las mesas, con los detalles, de poder todas las cosas allí, de servir la comida, de sus quehaceres, y se estaba perdiendo lo mejor para su alma, lo mejor para su vida espiritual. Las tareas la había abrumado, llegó a la cúspide de su cansancio, de su preocupación, cansada allí. ¿Y saben qué resultó eso en la vida de esta mujer? Le llevó a hacer una pregunta muy osada en ese lugar. Miremos allí lo que ella dice. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Le dice ella. Dile pues que me ayude. En otras palabras, Señor, ¿no te preocupa todas las cosas que tengo que hacer y mi hermana que tendría que estar ayudándome a mí no lo está? Yo estoy sirviendo sola, Señor, mírame. No puedo más con todo esto. Es mucho para mí. Dile, Señor, que se levante de ahí, que venga a ayudarme. Quizás esa es la escena, ¿no?, que se le presenta allí. Todo empezó con una preocupación en la vida de Marta. Llegó a una pregunta osada al Señor y dándole instrucciones lo que el Señor tenía que hacer. Pero ahora el Señor le contesta. Pero el Señor no contesta como nosotros. El Señor no contesta enojado, no contesta con ira, muchas veces como lo hacemos nosotros, incorrectamente, sino que lo hace de una forma amorosa, característica del Señor, de nuestro Salvador. Recuerden que los evangelios nos narran y nos dicen esa relación que el Señor tenía para con estos hermanos. El Señor amaba a Marta, amaba a esta mujer. Miren cómo respondió el Señor en el versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y alguno podría decir, el Señor le está reprochando, le está diciendo, no, el Señor le está amando, diciéndole la verdad. Le está diciendo, Marta, estás afanada, estás preocupada, pusiste algo en tu corazón que no debías poner. Con amor, con compasión. Así como el Señor llama a Simón, como llama a Pablo, el Señor siempre se dirige con ellos, con amor. Lo mismo está haciendo con Marta. La enseñanza que el Señor está dejando a Marta es, el Señor está dejando en claro a Marta algo que ella no estaba viendo, algo que ella no podía pensar de una manera correcta, y el Señor muestra eso. Marta, esto es lo que te está pasando, tu afán, tu preocupación, tu inquietud, tu intranquilidad por las muchas cosas. Estás preocupada, pusiste eso en tu corazón. Y así se sentía esta hermana. Marta, en otras palabras, te estás perdiendo del deleite de estar conmigo. Marta, hay otras prioridades en tu vida que estar a mis pies. Hay otra cosa que vos pusiste en primer lugar y no a mí. Estás tan preocupada por las muchas cosas, tan afanada por lo temporal, por lo pasajero, por lo efímero, por lo fugaz, que te has alejado de algo sumamente importante para tu vida. Y es esto, que hay una sola cosa necesaria. Y es escuchar la palabra de Dios, es estar a mis pies. Eso es algo impactante, hermano, la respuesta del Señor. Podríamos decir, hay un montón de cosas importantes en nuestra vida. Nuestra familia, nuestros hijos, la iglesia, nuestros hermanos, el trabajo. Hay un montón de cosas importantes. De poder hablarles a otros del Señor. Muchas cosas importantes hay en nuestra vida. Pero sin embargo el Señor dice que hay una sola cosa importante, en prioridad, y es estar a los pies del Señor, es escuchar la palabra de Dios. Y no es que yo lo digo, ¿no? Lo dice el Señor ahí en el versículo 42, dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada. María eligió lo mejor. Marta, dejala, podríamos decir, ¿no? Que diga el Señor. En otras palabras, ella está haciendo lo correcto. Vos también estás haciendo lo correcto. Vos también estás haciendo lo bueno, servir. No es malo servir. No es malo tener tareas. No es malo tener nuestras agendas cargadas. Pero hay una prioridad para todo creyente, para todos aquellos que aman al Señor, y es estar a los pies de su Maestro. Y María eligió lo mejor, eligió la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es maravilloso, ¿no? El pensar en esto, esa relación de María hacia el Señor, esa disposición de poder escuchar a su Maestro, y de todos aquellos que tienen esa prioridad, no se les será quitada jamás. Será un deleite eterno, es la idea del pasaje. Eterno, el poder estar escuchando al Maestro de los Maestros. Y esta es la enseñanza que el Señor Jesús nos está mostrando a María. María, hay una prioridad en tu vida que no soy yo. Y para concluir, me gustaría pensar en algunas cosas. Mi hermano, mi hermana, si estás cansado de sentirte terriblemente saturado de tareas, de responsabilidades, el ejemplo de estas dos hermanas no es que dejes tus responsabilidades, no es que dejes de servir, es más, debemos servir, debemos hacerlo de la manera correcta, como ellos lo están haciendo, con disposición. Todo lo que hacemos es para el Señor y lo debemos hacer como para Él. El Señor no ve mal el servicio, el Señor no ve mal nuestras agendas cargadas, nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades. No está mal eso. Ella no estaba haciendo nada incorrecto y nosotros no hacemos nada incorrecto al tener muchas tareas. Estaba sirviendo a ellos también. El problema es tener una prioridad incorrecta que no sea el Señor. Que en medio de esas tareas, que en medio de esa agenda, el Señor no sea lo más importante. El escuchar su palabra, el tener intimidad con el Señor, el tener nuestra relación con el Señor. Si eso está en alguno de posiciones más atrás, entonces está mal nuestra agenda. No le estamos dando la prioridad correcta. Y debemos ser sinceros con nosotros mismos, que muchas veces nos identificamos más con Marta que con María, ¿no es así? O por lo menos yo me identifico más con Marta y no tanto con María. A menudo vemos nuestras vidas tan cargadas de quehaceres y observamos nosotros que son cosas innecesarias, que no deberíamos estar perdiendo el tiempo con esas cosas. Hace poquito hablábamos en la enseñanza de los jóvenes allí en González Catán, el día sábado, y los jóvenes compartían exactamente lo mismo. ¿Qué les cuesta leer la palabra? ¿Qué les cuesta priorizar el orar? ¿Qué les cuesta congregar? ¿Les cuesta las cosas espirituales? ¿Les cuesta un montonazo? Horrores. ¿Y saben qué, mis hermanos? Sinceramente los jóvenes respondían que es por causa del celular. Decían, me he quedado hasta las 3 de la mañana, 2:30, 4 de la mañana mirando Instagram, Facebook y todas esas aplicaciones que ni siquiera sé cómo se nombran. Y ellos mismos se daban cuenta que las prioridades de ellos eran hacer otras cosas. Y decían, bueno, ¿por qué no tengo tiempo para leer las palabras? ¿Cómo es posible? Si me paso hasta las 4 de la mañana mirando la vida de los demás. Y sin embargo, después digo que no tengo tiempo. Ellos decían, sí tenemos tiempo. Entonces, una de las respuestas que dieron, decidimos cerrar todas las aplicaciones, decidimos no usar el celular en algún momento. Y esas son formas prácticas las que podemos priorizar, ¿no? El poder estar con el Señor. Hay cosas que nos distraen. Y no está mal tener estas cosas, ni la tecnología está mal. Pero si la usamos debidamente y correctamente. Quizás podemos estar peleando con cualquier otro ídolo, pero deberíamos cada uno de nosotros identificarlo, obviamente. Lo primero que tenemos que
que ordenar. Pudiéramos decir, bueno, hoy salgo de este lugar, entendiendo lo que el Señor quiere decir, el Espíritu Santo me habló. Y lo primero que debemos ordenar, hermano, es nuestra relación con el Señor. Es lo primero. Quizás decimos, en mi agenda hay un montón de cosas que tengo que ordenar. Mis horarios para dormir, nos gusta dormir mucho, a veces dormimos de más y damos a la apretada un montón de cosas, etc. Pero saben que una sola cosa debemos priorizar. Primeramente, lo primero que debemos ordenar es el tiempo que pasamos con el Señor, nuestra relación con el Señor, nuestro tiempo de calidad en oración y su palabra, tanto en lo privado como en lo público. Y no estamos hablando de cantidad, porque si no diríamos que somos legalistas. Nada más escuchamos que tenemos que estar 5 horas orando, 7 horas leyendo la palabra. No, estamos hablando de un tiempo de calidad con el Señor. ¿Usted me entiende? De poder pasar solos con el Señor, con su palabra, orar, apartar ese tiempo. A veces decimos, pero yo agarro la Biblia y me duermo. Y sí, es a las 11:30, 12 cuando me voy a dormir. Pero quizás en un horario donde yo sé que no me voy a dormir, priorizar ese tiempo, preparar ese tiempo para poder estar a los pies del Señor a través de su palabra. Tanto en nuestra vida privada, hermano, como en nuestra vida pública también en este lugar. Alguien dijo que unos minutos sin prisa es mejor que una hora distraída. Y claro, nosotros encontramos esta lucha porque a nuestra carne no le gusta. No le gusta pasar tiempo con el Señor, no le gusta orar, no le gusta leer la palabra, porque el Señor mismo nos revela eso en su palabra. Hay una lucha, porque esto es espiritual, es algo que alimenta nuestra alma. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El propósito por el cual fuimos creados es para deleitarnos en Dios y para tener una relación con Él. No existe un cristiano que no tenga una relación con Dios. No existe la posibilidad de eso. Para eso fuimos creados. Y tenemos que creer que la mejor parte del día es pasar tiempo a los pies de nuestro Señor, en oración y con su palabra. Y nunca, hermano, jamás acomodaremos nuestras prioridades, a menos que vos y yo entendamos que estar delante de Él, delante de su palabra, esa sea la mejor parte de nuestra semana. Si Cristo no es nuestra mejor parte como María, nunca podremos acomodar nuestros tiempos. Nunca le daremos el tiempo debido a esa relación que tenemos con Él. Jamás. Y viviremos en un caos, de acá para allá. No importa cuán cargada esté tu agenda, no importa cuánto sirvamos, sigamos haciéndolo, pero prioricemos esto, lo que el Señor quiere mostrarnos. ¿Cristo es nuestra prioridad o son las demás cosas? Oramos, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el ejemplo que tú nos has dado a través de esta porción. Señor, así nos encontramos, igual que Marta. Y hoy nos arrepentimos, Dios, de todo corazón, porque en sí nos estamos perjudicando cada uno de nosotros. El poder prestar atención a otras cosas más que a ti, nos perdemos del maravilloso Dios y nuestro Salvador. Ayúdanos a acomodarnos, Dios. Eres tú el único que puede transformar nuestros corazones. Eres tú el que nos puede dar la capacidad de poder apartar tiempo contigo. Ayúdanos, Dios. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestras semanas, nuestro mes, nuestro año. Con esa hambre de amarte, de buscarte cada vez más a ti. En primer lugar, y que tú seas nuestra prioridad. Bendice a tu iglesia, Dios. Tu palabra transforme sus corazones y también
también como iglesia podamos ser una iglesia que de estar a los pies de Cristo es nuestro deleite toda nuestra semana, todos nuestros años, toda nuestra vida. En el nombre de Jesús.